nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Un saludo muy especial en este día viernes 30 de mayo a todos aquellos que están en sintonía. Agradecemos al Señor el que ustedes siempre se edifiquen aquí en nuestro ministerio con estas lecciones que les compartimos cada día. Es día de preparación, porque las horas del Santo Sábado están por llegar y hay que prepararnos materialmente y espiritualmente y también físicamente. Es decir, tengamos todo listo para que cuando lleguen las horas del sábado estemos solamente dedicados a las cosas de Dios. Feliz Santo Sábado de antemano a aquellos que lo guarden como el Señor ha mandado y a los que ya estén guardándolo porque el sol ya se ocultó allá en su país de origen. Gracias. Gracias también por unirse a nosotros este día Santo Sábado para adorar al Señor. Por supuesto, muchos lo hacen de manera virtual, desde sus casas, a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Bueno, aquí está en la pantalla las iglesias a las cuales pueden asistir los que puedan. Usted puede ir a la iglesia de San Antonio, a la de Houston, a la iglesia de Hogar de Austin, a la iglesia de Shepherd, a la de Ross, a la de Corsicana, la de Fort Worth o la de Irving. A cualquiera de ellas usted puede asistir para adorar a Dios el día de mañana, si usted vive cerca de estas direcciones que están en la pantalla. Pero si usted desea conectarse con nosotros en vivo, hágalo a través de las plataformas, como ya dije, que transmitimos cada servicio los sábados. Hoy habrá un servicio en la noche que se llama Recibiendo el Sábado y que es transmitido. Le invitamos también para que lo sintonice. Y ahora nuevamente el versículo de memoria, tanto de hoy como de mañana, sábado. Que nuestro productor se los diga. Y el versículo para memorizar para este viernes 30 de mayo del 2025 lo encontramos en Isaías 53 de 4 al 5 y dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo lo podemos explicar de esta manera. Los adventistas del séptimo día ven a Isaías 53 como una profecía clara de la obra expiatoria de Cristo, su sacrificio. Aquí Él revela el carácter de Dios como amoroso y justo. Cumple con el sistema de sacrificios del santuario, donde el cordero sin mancha moría por el pecador. Y también es central en el juicio investigador, ya que Cristo intercede por nosotros, no con méritos ajenos, sino con su propia sangre. Y repetimos el versículo para memorizar para este viernes 30 de mayo del 2025, que se encuentra en Isaías 53, 4 al 5, que dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora vamos a leer el versículo para este sábado 31 de mayo del 2025, que lo encontramos en Mateo 12, 31 y 32, que dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado,
ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, 31-32 es un pasaje muy importante porque trata sobre el pecado imperdonable, un tema que ha generado muchas preguntas. Podemos resumir Mateo 12, 31 y 32 como que el Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y nos guía al Salvador. Rechazarlo deliberadamente y de forma continua es apagar la única luz que puede llevarnos a la salvación. Cuando una persona resiste tanto tiempo al Espíritu Santo, puede llegar a un punto que ya no siente necesidad de arrepentirse. Ese estado se llama pecado imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón ya no quiere arrepentirse. En resumen, no es un pecado accidental, no es una falta que comete y luego te lamentas, es un rechazo consciente, voluntario y persistente a la voz del Espíritu Santo. Y volvemos a leer el versículo para memorizar para este sábado 31 de mayo del 2025, que se encuentra en Mateo 12, 31 y 32, que dice lo siguiente: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Que Dios les bendiga. Y, por supuesto, no dejen de tomar en cuenta este ministerio a la hora de ser fieles con Dios, con los diezmos y ofrendas. Compartan con este ministerio en la medida que el Señor se los ponga en su corazón. También quiero invitarles a todos los radioyentes, televidentes y hermanos que nos siguen por el internet a través de los canales de YouTube a que apoyen la obra del Señor que hacemos en nuestro ministerio, como es la de predicar 24/7 el mensaje de los tres ángeles y al mismo tiempo llevando adelante su brazo derecho de ese mensaje, como es la obra médica misionera gratis que hacemos todos los días aquí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Si usted se siente llamado por Dios a apoyar la obra que este ministerio hace, en la pantalla están las maneras de cómo puede enviar este día diezmos, ofrendas o donaciones especiales que nos permitan seguir adelante proclamando el mensaje de Dios para esta hora. Dios les bendiga. De paso, su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving este sábado que viene. Por eso invito a los que miran el canal 52.7 en el área de Dallas y sus alrededores para que hagan planes y vengan a adorar a Dios con nosotros. Su servidor compartirá un mensaje, como siempre digo, de verdad presente. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto en Irving para recibir a todos aquellos que vengan para estudiar la lección de la escuela sabática en el repaso general de la semana. Y su servidor luego predicará el mensaje a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Les esperamos este sábado. Y para hacer el resumen de este día, me acompaña mi hermano Benjamín Álvarez, a quien le doy la bienvenida nuevamente. Gracias, pastor. Una vez más estamos aquí por la gracia de nuestro Dios para desarrollar este estudio para este día y agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de esta participación y igual estamos agradeciendo la sintonía y la atención que cada uno de ustedes pone para estos programas, para estas lecciones de escuela sabática. Igual pedirles que los que estén en YouTube que nos den su like, su me gusta, para que este material pueda llegar a muchas más personas y YouTube pueda expandir estos estudios para que la bendición sea aún más grande. Y para el estudio de esta hora necesitamos pedir la dirección de nuestro Dios, así que vamos a tener una oración para que Dios nos guíe en este estudio. Gracias, Padre Santo, te damos por la vida que nos das, gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, gracias por tu palabra que llega por estos medios. Pedimos la bendición por cada uno de los
hermanos y amigos que están con nosotros, ya sea por medio de la televisión, con una computadora, con un teléfono, con una radio, o en el YouTube o en cualquiera de las plataformas que tu iglesia tiene para difundir este mensaje. Pedimos tu bendición y tu dirección para que este estudio sea de mucha bendición para nuestras vidas, que nuestros corazones se gocen en saber cuál es tu voluntad, comprenderla y sobre todo ponerla por obra. Pedimos que nos guíes en este estudio y que todo lo que hablemos y digamos sea dirigido por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a destacar 5 puntos de lo que ha sido esta lección. El primero es cómo juzgaban los dirigentes judíos a los enfermos y a los que sufrían. Nosotros vimos cómo cuando el Señor se detuvo ante aquel ciego de nacimiento, los discípulos preguntaban sobre quién había pecado, si él o sus padres. Lo leo para ustedes en Juan 9, versículo 1 y 2. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos querían una explicación teológica de lo que era, en este caso, el pecado y la responsabilidad que tenía el hombre que había nacido ciego, porque ellos consideraban de que este hombre estaba en esa condición por ser pecador. Es más, nosotros miramos en el versículo 34 de aquí mismo del capítulo 9, que dijeron los fariseos: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y esto era en referencia al hombre que les estaba diciendo de que él había sido sanado por Jesús. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Así que lo que creían los fariseos, lo que creían los dirigentes judíos, es que los enfermos y los que sufrían, eso era debido a su pecado. Y lo que estaban sufriendo o experimentando era el castigo de Dios, porque ellos así razonaban, que Dios estaba castigando el pecado de ellos a través de lo que tenían. Dice el don de profecía que esto Satanás lo aprovechaba, porque él, quien es en sí el autor del pecado, hacía que estos hombres consideraran la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios y como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Hermanos y hermanas, lo dije y lo recalco: Dios no es el originador del sufrimiento. Dios no es el originador de la enfermedad. Eso viene de Satanás, quien nos induce a pecar, quien nos induce a violar las leyes de la salud, y como consecuencia cosechamos el sufrimiento, la desgracia, la enfermedad. Pero los judíos le atribuían a Dios el sufrimiento, la desgracia y la enfermedad, porque era el castigo de Dios para el pecado, y eso no era verdad. Así que Satanás degradaba de esa manera el carácter de Dios, haciéndolo responsable del sufrimiento cuando él mismo lo había inducido. Así entonces nosotros vemos que miraban a los enfermos y a los que sufrían
e injustamente descargaban en Dios tal sufrimiento. Mire qué cosa, que el pobre enfermo todavía tenía que llevar la carga adicional de ser considerado un gran pecador, porque era por eso que tenía aquello y Dios había retirado la bendición de él. Qué comprensión más errónea la que tenían sobre el sufrimiento. Es verdad que todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero venir y atribuirle a Dios el sufrimiento, eso es muy diferente. Así que eso es un punto que hay que tener claro cuando se trata de el dolor, la desgracia, el sufrimiento y la muerte. La paga del pecado es muerte y las desobediencias a las leyes de Dios traen enfermedad. Pero aún así, nosotros vamos a mirar, bueno, y lo vimos, que Dios no nos desampara. Y por eso es que el hermano Benjamín va a destacar lo que hizo realmente Jesús con este pobre hombre. Sí, un segundo aspecto que podemos destacar en esta lección, que ha sido muy interesante esta semana, es la siguiente pregunta que dice que ¿qué y quién sanó realmente al ciego? Y como estudiamos en la parte del día lunes, vemos de que dice San Juan 9, 6 y 7, que habiendo dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces ahí cuando estudiamos este día comentamos de que Jesús usó elementos naturales para la sanidad de este hombre. Y usó el lodo o el barro y usó el agua. Y usó la saliva porque no había agua disponible ahí en ese momento. Entonces, ahora en nuestros días, aquí en nuestro ministerio en Shepherd, se está haciendo mucho énfasis en sanar a los enfermos con nada más elementos naturales como lo son el sol, el agua, el barro, la luz solar, el ejercicio, todo lo que no tiene que ver con nada de químicos, y aquí vemos que el ejemplo lo puso Jesús. Pero ¿qué en realidad fue lo que sanó al ciego? No es que en realidad en el barro se encuentre una pócima mágica o en el agua haya algo sorprendente que va a obrar la sanidad, sino es la fe en Dios y el poder de Dios el que obra con los elementos naturales. Prácticamente viene a ser como la parte que el hombre pone al usar los remedios naturales que Dios ha dejado, que le van a hacer bien lógicamente al cuerpo y no le van a afectar como un remedio químico, que aparentemente le cura una cosa pero le arruina otra. Entonces Jesús nos dejó este ejemplo, que Él usó el barro y el agua para sanar a este hombre. Y el espíritu de profecía, cuando leímos esta parte en el deseo de todas las gentes, decía lo siguiente en la parte de la nota: los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Entonces ahí vemos cómo se aclara que en realidad es el poder de Dios que obra, y no meramente el lodo, el agua o los remedios naturales que podemos usar, porque aparte de que la sanidad se puede dar, pero si aunque usamos el lodo, el agua y algunos otros remedios naturales, pero no lo hacemos con la fe puesta en Dios, en que Él es el que va a obrar la sanidad, es también vana la creencia, es vana la fe, porque tiene que ser primero nuestra fe en Dios.
que Él nos va a sanar, que Él nos va a ayudar. Y la parte humana sería de hacer uso de los remedios que Dios dejó, como lo son el agua y el barro. Así que esa fue, en realidad, fue el poder de Dios el que sanó a este hombre. Ahora, no cabe duda de que cuando el Señor hace una obra es notorio, y cuando la hace en el ser humano es todavía más notorio, porque las personas pueden dar fe de que hay un cambio. Pues en este hombre nosotros miramos a los vecinos que estaban ahora confundidos entre si era él o no era él, porque estaba completamente cambiado. Dice los versículos 8 al 12, que entonces los que lo habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Hermanos, definitivamente están confundidos porque ven que es otra persona. El don de profecía dice que sus ojos estaban abiertos, su semblante estaba cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. Parece que había habido una transformación, y eso era evidente. El Señor había restaurado a este hombre no solo la vista, sino su apariencia, su semblante era diferente. Había alegría, y como dice acá, era otro hombre. Y ellos decían: se parece, es este. Y él decía: yo soy. Pero me gusta cuando él dice, cuando le preguntaron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Porque esto me dice que él llegó a creer en Jesús sin haberlo visto. Porque él dice: ¿dónde está él? No sé. O sea, cuando él regresó del estanque, Jesús ya no estaba allí. Él no vio a Jesús, pero creyó en Jesús. Sabía que Jesús era el que había hecho esa obra. Y es más, cuando le preguntaron que si qué pensaba él de Jesús, me llama la atención el versículo 17. Cuando los fariseos lo confrontaron y le preguntaron: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Miren ustedes, la fe a donde había llegado, de creer que el que lo había sanado era enviado de Dios. Así nosotros vemos que era un testimonio maravilloso, y los vecinos lo notaron. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha notado su vecino? ¿Ha hecho Jesús una obra con usted donde el vecino lo note y también esté confundido porque ve que en usted hay un cambio? ¿Qué ha notado su compañero de trabajo? ¿Qué ha notado su familiar? ¿Qué ha notado cualquier persona con la cual usted se relacionó antes, pero ahora Jesús ha hecho una obra especial con usted que está dejando confundido a él, a esa persona que ahora le mira? Hermanos y hermanas, si no estamos causando confusión en el sentido de que, pues, no ven nada en nosotros que les impresione, sería bueno orar al Señor para que nos cambie, para que nos transforme y que nos dé un rostro alegre, que nos dé el Señor
una apariencia donde verdaderamente parezcamos otro hombre, otra mujer, en el sentido de que Jesús nos ha transformado. Y eso será un testimonio ante los vecinos de que Jesús tiene poder. ¿Qué más, hermano Benjamín? Hay otro aspecto que podemos resaltar de este resumen y es en la pregunta 4 que dice que a qué situación tuvo que enfrentarse el joven tras su curación. Y leyendo siempre en el capítulo 9 de San Juan, ahora en el versículo 18, dice, pero los judíos no creían de que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y entonces ahí vemos cómo ahora está la duda, queriendo como menospreciar lo que Cristo había hecho. Y parte de la nota que se estudió ese día me llamó la atención y está bien clara, bien explicada del deseado de todas las gentes en la página 438, donde dice que los fariseos llamaron a sus padres y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, al que vosotros decís que nació ciego? Ahí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista. Pero los fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes de admitir que estaban en el error. Tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica. Así que este hombre vivió en carne propia la hipocresía, la oposición que los mismos fariseos tenían hacia Jesús, que dudaron, había prejuicios en ellos, había una intención de hacer quedar mal a Jesús y de no aceptar de que en realidad el poder de Jesús era el que había obrado, a tal grado que llamaron a sus padres, estaban dudando de que en realidad él había sido ciego. Y como dice la nota, es tan aberrante la justicia farisaica que se niega a admitir, aunque los hechos estaban claros, todo era tan evidente, pero el mismo orgullo de los fariseos y la obra del diablo había hecho en ellos que no aceptaban, a pesar de que todo estaba tan claro. Se veía el poder de Dios que fue obrado por Jesús con los remedios naturales, como dijimos, pero aún así ellos no estaban dispuestos a aceptar el error. Y la última parte de la nota dice, tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica. Ojalá que nosotros no vayamos a permitir que el diablo haga eso en nosotros, que el orgullo nos vaya a enceguecer, a cegar, de aceptar cosas que son evidentes y que pues le demos al Espíritu Santo para que nos transforme, nos cambie y nos ayude a aceptar, aun cuando hayamos fallado, que nos ayude para que aceptemos que estamos mal y no como los fariseos que nunca, por su orgullo, nunca podían aceptar de que en realidad estaban equivocados y ahora estaban dudando y enfrentando a este joven que había sido sanado, queriendo demeritar lo que Cristo había hecho. Y por último, hermanos, no podemos dejar de meditar en la trampa en la cual cayeron los padres de este hombre, pues todavía joven. Ellos cayeron en una trampa donde los intimidaron con ser expulsados, defraternizados o excomulgados de la iglesia. La junta de la iglesia, el Sanedrín, acordó que aquellos que anduvieran diciendo un testimonio favorable hacia Jesús, que hablaran bien de él o que le dieran el crédito por lo que hacía, por el mensaje que predicaba o la obra que hacía, que fueran excomulgados. Es triste, pero ellos fueron cobardes, porque fueron evadiendo toda responsabilidad
cuando le preguntaron si ese era su hijo y si había nacido ciego. Dice el texto bíblico así, en Juan 9, versículos 20 al 23. Dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Esto, hermanos, no cabe duda, como lo reitero, que era una actitud cobarde, una actitud donde fueron llenos de temor, fueron presas del temor. Dice el don de profecía que ellos estaban convencidos de que la obra realizada en favor de su hijo era de Dios. Sin embargo, respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas cómo ve ahora no sabemos. Y de esa manera, dice, transfirieron toda la responsabilidad a su hijo porque no se atrevían a confesar a Cristo Jesús. Así, hermanos, tristemente, cayeron en la cobardía y no fueron firmes. Pero esto es una advertencia para nosotros. Pues dice el don de profecía que esto se repite y se va a volver a repetir al final. Pero nosotros debemos de ser personas firmes y no cobardes. Dice Fundamentos de la Educación Cristiana, página 93. Os exhorto a manteneros firmes y a no cometer nunca una mala acción, por temor a que os llamen cobardes. No permitáis que bromas, amenazas y expresiones burlonas os induzcan a violar vuestra conciencia en lo más mínimo. Así que lo que podemos hacer para evitar caer en la trampa en que cayeron sus padres, los del ciego que ahora miraba, es, hermanos, ser firmes, ser leales, defender la verdad y no dejarnos intimidar por nada ni por nadie. Que nos mantengamos firmes y leales como la brújula al polo. Así que oremos para que todo lo que estudiamos esta semana lo pongamos por obra y eso nos traiga bendición. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por hacernos ver tantas cosas esta semana en relación a la actitud que debemos tener cuando se trata de la evaluación del sufrimiento, cuando se trata de la defensa de la verdad, cuando se trata de nuestra actitud para con el mensaje. Ayúdanos, por favor, a ser firmes, a ser leales, a no dejarnos ni sobornar, ni mucho menos vendernos, como tampoco dejarnos intimidar, sino antes bien, de una manera firme y fiel, seguir adelante con la misión y ponernos siempre del lado de la justicia, la cual es Cristo y la cual es también su verdad. Pedimos que esta lección la pongamos por obra siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.